Hola amantes de la lectura, como habréis visto en el título, hoy os voy a hablar sobre las hermanas Bronte, porque sí, muchas veces las he mencionado aquí en el canal junto a Jane Austen, pero es cierto que nunca he traído un vídeo como tal en el que os hable y recomiende sus libros. Ya sabréis que las hermanas Bronte han tenido un peso bastante significativo y especial en mi vida porque fueron los primeros libros clásicos que leí. Lo sé, creo que muchos os habéis esperado que los primeros libros clásicos que hubiese leído hubiesen sido los de Jane Austen, pero no, lo cierto es que no, Jane Austen vino mucho después en mi vida y la cuestión es curiosa porque realmente cuando miro hacia atrás e intento recordar por qué me llamaron la atención los libros de las hermanas Bronte, creo que fue básicamente culpa de Crepúsculo. Así es, un libro juvenil terrible que pues hizo que me picara la curiosidad básicamente porque hacían mención a Cumbres Borrascosas y fue cuando yo decidí leer este libro. Esta es la primera edición que yo tuve de Cumbres Borrascosas. Fue el libro que me hizo enamorarme de los libros clásicos como tal y que me abrió como una puerta totalmente desconocida hacia ese mundo que no me atrevía como a leer, a lo mejor por un poco de miedo o respeto. Debo decir que para mí fue un descubrimiento completamente maravilloso, creo que fue como descubrir un universo paralelo al que no me atrevía a entrar y que yo os recomendaría por supuesto que le deis una oportunidad. Básicamente os quería hablar de por qué yo creo que es necesario leer a las hermanas Bronte. Por ejemplo, yo creo que las hermanas Bronte han sido totalmente reivindicativas porque si nos detenemos a ver, prácticamente todos sus libros están protagonizados por chicas valientes que deciden enfrentar el mundo, que deciden tomar su destino por las riendas y que no se detienen para lo que la sociedad tiene planeado para ellas. Yo creo que esto es totalmente sorprendente, sobre todo porque las mujeres de esa época a lo mejor no era tan bien visto que trabajaran, dependían un poco más de la herencia familiar o de que se les consiguiese un buen marido. Es decir, sus libros estaban protagonizados por mujeres fuertes e independientes. No sé si lo sabéis, pero las hermanas Bronte tuvieron que publicar sus libros bajo seudónimos masculinos, cosa que viene dada porque en verdad en la época era súper complicado publicar siendo mujer, por lo que las tres decidieron utilizar seudónimos masculinos para que sus obras pudiesen llegar al público. De hecho, los primeros libros que publicaron no fueron sus novelas. Un día Charlotte descubrió que su hermana Emily, la autora de Cumbres Borrascosas, escribía poesía, descubrió sus poemas y pues decidieron hacer como una recopilación con los poemas de las tres para publicarlos, y aquí fue como prácticamente cuando empezó toda la carrera de las hermanas Bronte. Según tengo entendido, fue bastante polémico cuando las personas descubrieron que estas grandes novelas no estaban escritas por hombres sino por mujeres, y de verdad que me hubiese encantado ver la cara que hubiesen puesto en ese momento. Una de las razones por las que yo creo que sus libros son necesarios es porque presentan unas tramas totalmente sorprendentes que te atrapan, que te enganchan con unos giros argumentales que no te esperas o que no te ves venir en ningún momento. Lo quiero decir porque, por ejemplo, Cumbres Borrascosas tiene un final que a mí me sorprendió y tiene unos giros que en verdad yo no me esperaba para nada. Me parece bastante atípico, sobre todo si nos detenemos a mirar que una novela que fue escrita hace casi 200 años te sorprenda de esta manera, pues yo creo que tiene mucho mérito. También Jane Eyre tuvo unos giros que yo no me esperaba en absoluto y que recuerdo que en su momento me sorprendieron bastante y sufrí mucho con esta novela, eso también debo decirlo. Otro de los puntos que quiero destacar es que yo creo que te presenta personajes totalmente realistas. Por ejemplo, Cumbres Borrascosas, no sé si lo sabéis, pero es que los protagonistas son todo lo contrario a un héroe, son unos antihéroes, son personajes totalmente vanidosos, caprichosos, que tienen unos toques oscuros y que son un poco malvados, y que realmente a mí me sorprendió porque yo nunca pensé en leer libros de unos protagonistas que odiara tanto, o sea, pero es que los odias porque los odias, pero también los quieres y en el fondo tú quieres que las cosas les salgan bien. Otro de los puntos que quiero destacar es que sus novelas tienen grandes toques góticos, o sea, creo que tienen elementos muy oscuros, que tienen unos elementos allí como un poco fantasmales que a mí, por ejemplo, me encantaron, porque ya os digo que, por ejemplo, yo leí Cumbres Borrascosas y pensaba encontrarme una historia de amor y lo que me encontré fue algo totalmente diferente a lo que yo pensaba, o sea, como que tenía una idea bastante preconcebida en mi cabeza y cuando lo leí fue como, wow, esto es totalmente diferente a lo que yo creía. A ver, y aquí yo os muestro la última versión que tengo de Jane Eyre, que es una de las reediciones de Alianza Editorial por el centenario de Emily Bronte. Jane Eyre fue el segundo libro que yo leí de estas hermanas. En él conocemos a una joven huérfana que es criada por su familia, o sea, por un tío y por su tía, y debo decir que no son nada amables con ella, creo que no le ponen las cosas nada fáciles. Luego la mandan a una especie de internado donde ella después trabaja y luego decide hacer de institutriz en Thornfield Hall,
si no me equivoco. Esta novela me gustó sobre todo por la fuerza y por todo el poder que denota Jane, porque creo que tiene unos argumentos bastante claros y creo que a lo largo de la novela se ve esa tenacidad y sobre todo ese valor que tiene nuestra protagonista. Es cierto que hay una historia de amor, porque es totalmente cierto, pero yo creo que ese no es el punto más importante de la historia. Ya os digo que actualmente Jane Eyre es una de mis heroínas literarias favoritas, precisamente porque yo creo que en la época ser una mujer y trabajar y tener tu independencia era bastante complicado, y Jane Eyre aquí nos habla claramente sobre esto, así que yo os diría que le deis una oportunidad. Os digo que Charlotte Brontë escribió más obras, yo la única que he leído de ella es Jane Eyre, pero me queda pendiente Shirley, que es una novela que es un poco más costumbrista, en la que la historia de amor tiene menor peso. De hecho, esta novela creo que la escribió en una época bastante triste de su vida, en una época bastante oscura, que fue cuando sus hermanos empezaron a fallecer. Yo tengo muchísimas ganas de leerla, tanto esta como Villette, que es la otra obra que tiene escrita. Anne fue la gran autora y prácticamente una de las más conocidas en su época, que fue Cumbres Borrascosas. Esta es la edición de Alianza Editorial. ¿Qué os voy a decir de Cumbres Borrascosas? Que yo pensé que era una historia de amor y me sorprendió encontrar una historia de celos, de traición, una historia que habla sobre la pérdida, pero que sobre todo tiene un tratamiento muy curioso sobre el tema de la muerte. O sea, realmente fue un libro que me gustó. Ya os digo que lo leí hace muchísimo tiempo, que era muy adolescente y que en su momento me encantó. Así que yo creo que, por lo menos para leer libros clásicos, es un libro ideal. Y pasando un poco a Anne Brontë, que es la más relegada de las hermanas Brontë, de hecho se habla mucho sobre la relación que tuvo con Charlotte, que fue una relación bastante turbia, en la que parece que no dejaba que su hermana publicara. El primer libro que publicó fue Agnes Grey, este de aquí, que es bastante cortito, y siendo muy sincera creo que es el libro de estas hermanas que menos me ha gustado, al menos en lo personal. En él nos presenta la historia de una joven institutriz cuya familia cae en la desgracia y ella se ve en la obligación de trabaja cuidando a los hijos de dos familias bastante adineradas, y prácticamente nos presenta como todas las dificultades que tiene una mujer de la época para lograr vivir de su trabajo. Yo creo que es una novela dura, porque es una novela bastante dura. Yo creo que Anne Brontë fue muy rompedora para la época y es una buena novela, aunque no es mi favorita de ella. Y aquí creo que esta podría considerarse mi favorita de las hermanas Brontë, y es La inquilina de Wildenhall. Es que seguramente lo estaré diciendo mal, pero son nombres muy difíciles. Este libro en verdad es totalmente sorprendente, en serio, os lo puedo asegurar. De hecho, aquí tiene una frase que dice que es considerada como la primera novela feminista, y de verdad es que me parece que Anne Brontë fue tan valiente al momento de escribir esta novela. Además creo que tiene rasgos bastante biográficos, o sea, cosas que pasaron en su vida, sobre todo por ejemplo el tratamiento del alcoholismo y estas cosas. Creo que ella las vivió en su vida personal y ha logrado plasmarlas aquí a la perfección, con una crudeza y una manera de ver el mundo totalmente brutal, ya os lo digo. En él conocemos a una joven y a su hijo que decide mudarse a esta mansión, a la mansión de Wildenhall, que queda un poco alejada, y por supuesto esto llama la curiosidad de los vecinos. Empiezan a correr rumores, empiezan a preguntarse qué hace esta mujer allí y tal, y empiezan a hacer visitas sociales. Ella no es nada sociable, también tiene un carácter un poco retraído, y la cuestión es que el principio del libro nos está contada por un joven vecino, es decir, por Gilbert, que le escribe cartas a uno de sus amigos y le cuenta un poco sobre todo lo que ronda en torno a esta mujer con esa belleza tan triste, con su hijo que prácticamente no logra revelar nada de su pasado. Realmente nadie sabe qué hace allí, ni mucho menos. Y luego hacia la mitad del libro, o un poco más, no lo sé, vemos la historia contada desde el punto de vista de ella, y nos cuenta por qué ella abandonó a su marido, todo sobre todo ese carácter celoso que este hombre tenía, esas vivencias tan egocéntricas, sobre todo el tema con el alcoholismo. Yo creo que es una novela totalmente cruda, creo que es una novela totalmente realista. Una mujer que en esta época decide abandonar a su marido para tener un mejor futuro para sí misma y para su hijo, pues a mí es que me parece totalmente valiente y totalmente realista. Y espero no sonar demasiado repetitiva, pero de verdad que si queréis empezar a leer a las hermanas Brontë, pues yo os diría que lo hagáis, porque os van a sorprender. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, decidme en los comentarios, porque tengo mucha curiosidad, si habéis leído algo de las hermanas Brontë o cuál de estos libros os ha llamado un poco más la atención. Por supuesto, no olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo si te ha gustado, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!